Ok, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Comenzamos nuestro webinar bisemanal ahora. Pues como siempre, los objetivos son discutir los cambios relevantes que hayan sucedido en las últimas, antes era cada semana, pues ahora en las últimas 2 semanas, identificar qué dudas puedan tener y si en confianza pueden preguntar, que si no sabemos entonces para la próxima charla o en el próximo newsletter, pues con mucho gusto tratamos de atenderlo. La estructura, las preguntas se hacen en el chat directamente aquí en el mismo Teams. Todos en mute, por favor. Estamos grabando. Estén conscientes que estamos grabando para aquellos que no pudieron entrar hoy, pues que puedan entonces ver el video un poquito más adelante. Hoy tenemos múltiples temas. Yo dudo que acabemos en 30 minutos, pero haremos el intento. Y así que pues nada, comenzamos. Como siempre, hacemos las advertencias de que esto no es una consulta como tal, esto es nuestro mejor entendimiento de los distintos incentivos y distintas interpretaciones de lo que está sucediendo, pero no es una consulta como tal. Si así la quieren y la desean, pues entonces hacemos una cita como tal y hacemos algo más profundo. Todas las semanas se está enviando el newsletter con los cambios de la semana y los webinars, pues antes se estaban haciendo todas las semanas, todos los jueves, ahora es un jueves sí y un jueves no. La parte más aburridita al principio, para que no se me duerman en el camino, las fechas, las próximas fechas que son relevantes, pues la del 15 de junio, que es el lunes que viene, aquellas retenciones que se hayan hecho de servicios profesionales, aquellos servicios profesionales que así se lo hayan solicitado, recuerden que estamos en el periodo de gracia, pues vencen ese depósito, hay que hacerlo haciendo el 15 de junio. Los que son entidades conducto, ya sean sociedades, corporaciones de individuos, sociedades especiales, LLC con elección de sociedad, etcétera, pues eso vence el lunes. Si no va a ser la planilla el lunes, pues tiene una prórroga automática de 6 meses, pero hay que solicitarla a través de Hacienda, a través de Suri, y eso es lo que ha sido un poquito cuesta arriba, porque si es la primera vez que se hace las entidades conducto erradicar electrónicamente a través de Suri, y pues como es la primera vez, pues se han encontrado muchas excepciones en el camino y cada uno es un reto sobreponerlo. Y el problema con eso es que la radicación de la prórroga tiene que ser por Suri, así que si no tienes el acceso por Suri correcto, pues entonces es un problema. El 20 de junio vence el próximo pago del IBU. Recordemos que los pagos bimensuales ya no lo estamos haciendo. En julio, que ya mismo, comienzan otra vez los pagos bimensuales, los 15, los 30. Los clientes directamente hacen esos pagos y nosotros, si tienen el servicio contratado, una vez al mes los reconciliamos y ayudamos con el pago de la diferencia si alguno. Ese pago usualmente se hace el día 20 de cada mes, después de haber pasado el mes. Y el próximo pago del IBU sería el 20 de junio de este mes y se estaría depositando lo que cada uno haya cobrado durante el mes de abril. Okay, estamos un mes atrasados gracias al COVID y las excepciones que han dado. Ya el 1 de julio comienza entonces el B2B, la exención del B2B de algunos servicios que suben a 300,000, y sí que hay algunos servicios que no van a estar cobrando el B2B, y regresan entonces las retenciones de los servicios profesionales del 10% o el 6% según aplique, desde los pagos que tengan fecha de julio 1 en adelante. En julio 15 vencen todas las otras planillas, entiéndase contribución sobre ingresos de las corporaciones regulares, los individuos, las patentes municipales, los informes anuales y el próximo pago de estimada del 2020 de los que llenan la planilla federal. Eso es el 15 de julio. Para la de contribución sobre ingresos, pues también hay una prórroga de 6 meses automática, que eso te llevaría entonces hasta enero 15 del 2021. Y en agosto 1, pues ya sería la planilla del property tax como tal, que usualmente vencía en mayo 15, pero ahora es agosto 1 por todos estos temas del COVID. Esas son las fechas que son más relevantes en el momento. Repasamos que hay 5 programas principales. Están los incentivos locales, está el tema del Economic Injury Disaster Loan, que es del SBA, está el tema del CDBG, que es lo del huracán María, lo vamos a ver por encimita. Está el tema del plan de protección de nómina, y está el tema del crédito por protección de empleo, y cada uno de estos los vamos a profundizar ahora en los próximos minutos. Vamos con el PPP, que a muchos de nosotros pues nos aplica, y han habido cambios significativos, así que vamos a repasarlo ahora. Primero que nada, a los que no lo hayan pedido, sepan que todavía quedan fondos disponibles, aproximadamente 100 billones, o sea que queda bastante. Esto está actualizado hasta mayo 7, pero la última información que tenemos es que queda bastante dinero disponible, así que pues todavía estamos, los bancos están recibiendo solicitudes.
Entré a la página popular, ellos habían cerrado esta ventana y ya la abrieron de nuevo, así que pues como eso es evidencia de que están aceptando las solicitudes. Si están con Banco Popular, pues pueden hacerlo directamente en la página de ellos, llenan estos campitos aquí. Aquí arriba tienen la dirección de la página de ellos. Lo pueden hacer con cualquier banco, no tiene que ser Banco Popular. Los 5 bancos de Puerto Rico están aceptando todavía préstamos de esta índole. Este lo puse simplemente a modo de ejemplo. Recientemente, en las últimas 2 presentaciones, pues vimos los detalles de cómo es que se condona el préstamo. Vamos a repasar eso por encimita porque profundizamos mucho de eso en las charlas anteriores y los cambios que estamos vislumbrando que iban a suceder, que ya muchos de ellos se vieron. Hace 2 webinars atrás salió la solicitud por fin, donde se especifican y se aclaran muchas de las dudas que teníamos. Se repartió ese formulario con las instrucciones, no vamos a entrar en detalle sobre eso. Lo que quiero que sepan es que eso no está actualizado. Yo chequeé hoy por la mañana a ver si habían actualizado la información en base a los últimos cambios y el site de SBA no tiene nada actualizado con los últimos cambios de ley que vamos a ver ya mismo. Pero sepan que ya eso existe y lo único que cambiaron fueron algunas fechas y algunos requisitos, lo demás pues sigue igual, así que los invito a que entren y lean las instrucciones porque está pues, bastante claro. Aquí yo creo que lo más crítico de todo era el periodo cubierto, que como vamos a ver pues ahora mismo se alteró, pero indistintamente cuál sería la cantidad de semanas máximas, pues siempre tenemos que tener claro cuándo comienzan las semanas que sean y que tenemos una alternativa cuando hablamos de los gastos de nómina como tal, que pueden empezar no necesariamente al día después de ver el depósito en la cuenta de banco, pueden empezar en un periodo alterno como hemos discutido en seminarios anteriores. No voy a entrar en estos detalles porque ya los hemos visto en otros webinars. Si tienen duda, le piden a Joan que les envíe los webinars anteriores y pueden profundizar sobre eso. Simplemente quería pues repasarle que estaba este formulario, que hay una certificación que se tiene que hacer, pues, certificando que los gastos se hicieron de la forma adecuada y que hay unas penalidades de no hacerlo correctamente, que los individuos tienen, los que no están incorporados, pues tienen unas fórmulas un poco distintas a las corporaciones que tienen empleados. Muchas instrucciones de cómo hacer los cálculos. Nos empiezan a dar una guía, y voy a hablar un poquito sobre esto, porque esto sí es relevante, de lo que se considera un full-time employee, un full-time equivalent employee, porque eso puede afectar la cantidad de la condonación de la deuda. También otra cosa que puede afectar la condonación de la deuda es si les rebajamos la compensación a un empleado por más de un 25%, ¿verdad? De lo que le pagamos antes a lo que le pagamos ahora durante estos periodos que están cubiertos por el PPP. También esos documentos, si tienen duda de cuáles son los documentos que hay que retener, cuáles son los que hay que someterle al banco, etcétera. Recuerden que esto fue un préstamo directamente con el banco que está garantizado por el SBA, pero hay unos requisitos que ustedes tienen que retener cierta información para podérsela suministrar al banco. Hay otra que no hay que suministrársela al banco para que lo consideren para la condonación de la deuda, pero que usted tiene que retener por ciertos años, por si acaso el IRS pues, así se lo solicita. Existen unos Safe Harbor Rules que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí es que habla que tenemos que retener toda la información por 6 años. Y los Safe Harbor Rules, básicamente de lo que se tratan es que hay unas penalidades, por decirlo así, que nos van a ajustar la cantidad máxima que nos pudiesen perdonar del préstamo si tenemos menos empleados o si pagamos menos. Pero hay una excepción a eso, que es que si logramos tener la misma cantidad de empleados para X fecha o volver a pagar lo mismo que pagamos antes para X fecha, pues entonces esos ajustes que nos pudiesen hacer rebajando la condonación máxima, pues se eliminarían, se quedarían sin efecto. Y con los cambios recientes, pues han habido cambios en esa área también. Estos son 2 artículos que me gustan mencionar porque simplemente van bastante específicos en lo que se puede incluir y no incluir. Estos artículos salieron después que la solicitud salió, así que pues, básicamente son complementarios. Hay uno que es para las corporaciones y otro es para los individuos. Los que tengan duda o lo que sea, pues los invito a que lean estos artículos porque son bastante completos. Como hablamos, el tema del cálculo de la condonación de la deuda, pues básicamente primero tenemos que calcular que hayamos gastado todo el dinero que nos prestaron.
y después que verificamos que hayamos gastado todo el dinero que nos prestaron, que se haya gastado en cierta proporción. Antes era 75% y 25%, 75% que sea la porción de nómina y 25% los otros gastos, entiéndase intereses, rentas y utilidades. Y una vez verificamos que la cantidad se haya gastado, viene el tema de verificar si tenemos menos empleados o si nuestra nómina rebajó. La cantidad de menos empleados se basa en que comparamos los empleados que tuvimos promedios durante el periodo de las nóminas que pagamos con los fondos federales versus o comparado a unos periodos anteriores. Y uno escoge el periodo que tengan menos empleados, ¿verdad? Porque obviamente tú quieres que ese cálculo te favorezca. Así que pues uno mira cuántos empleados promedio tuvo en este periodo de febrero 15 a junio 30 del 2019 y cuántos empleados tuvo en este periodo de enero 1 a febrero 29 del 2020 y donde menos empleados tengas, pues ese es el número que vas a usar como base. Ese cálculo lo pueden hacer desde ya, no tienen que esperar a que pasen las semanas y demás, ya pueden ir calculando esto para saber cuál es el periodo que más le conviene, para asegurarnos de que el promedio de empleados que tengamos durante las semanas que estemos pagando con los fondos federales, pues sea igual o más de lo que teníamos en el periodo base. ¿Okay? Porque si es menos, pues quiere decir que el SBA va a asumir que tenemos menos empleados y nos va entonces a penalizar con una reducción a la cantidad máxima que nos pudiesen condonar. El otro ajuste que no voy a entrar mucho en detalle, eso es el de cuando pagamos mucho menos, una compensación mucho menor, que puede ser que entonces también nos ajusten el cálculo. En la última vez hablamos que yo participé de una conferencia de prensa donde Jennifer González estaba hablando sobre este tipo de condonación y estaba hablando de unos ajustes contemplados a la fórmula de forgiveness. Se dieron casi todos los que ella había comentado. El único que hasta ahora no se ha dado es el de que si sobran dineros del programa del PPP, que ese dinero que en teoría el gobierno federal ya había tirado a pérdida, por decirlo así, porque ellos nunca esperan cobrar esos préstamos, pues se reutilice o recanalice para otros programas como lo son el Disaster Loan, el programa de Disaster Loan, que lo vamos a ver ya mismo que está bien activo ahora mismo, y sí que puede ser que haya una probabilidad que aunque aquello sea un préstamo, que si sobra dinero del PPP, que usen de esos dineros para condonar también los préstamos del Disaster Loan, así que esas fueron unas noticias muy, muy positivas. Sepan que ya sí hay comunicaciones, esto se les envió en el webinar pasado, comunicaciones oficiales, donde ya es mucho más específico las instrucciones de todo el programa y que obviamente pues las tienen disponibles para que puedan hacer referencia a ellas si tienen dudas. Esta tablita que habíamos preparado y que le hemos dado duro la última semana, sigue vigente, ¿verdad? No hemos encontrado nada que no sea según lo tenemos en la tabla aquí, así que si quieren ir proyectando y demás, pues pueden usarla para poder estimar cuánto sería el máximo que le estarían condonando de la deuda. Obviamente las fechas y eso, pues habría que cambiarlas a los cambios que recientemente aprobaron, que son los que vamos a ver ya mismo, pero sepan que la fórmula todavía funciona. Y que hubo un seminario que fue básicamente completo dedicado a explicar esta tabla, así que pueden hacer referencia a ese seminario para que puedan profundizarle cómo se utiliza. Un cliente me preguntó que cómo él podía calcular a través de nuestra página el full time equivalent de los empleados. Ese cálculo no existe. Estaremos programando algo para simplificar esto, pero no necesariamente funciona, ¿verdad? Porque si el patrono paga mensualmente o si paga bisemanalmente, pues nosotros quizás no tenemos la información de lo que cada empleado trabajó cada semana. Así que básicamente pues cada patrono pues va a tener que hacer algún tipo de cálculo parecido a este que tenemos aquí. Básicamente pues tenemos empleado 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. En la semana usualmente trabajan 40 horas, eso es lo que ven, ¿verdad? En Puerto Rico casi todo el mundo trabaja 40 horas. Y pues si el empleado 1 trabajó 40 horas, pues lo consideramos como un empleado, ¿verdad? Un full-time equivalent. Si trabajó 40, pues un empleado. Si trabajó menos de 40, pues ya se considera un medio empleado. Si trabajó más de 40, pues se considera como un solo empleado, ¿verdad? No es que se prorratea para arriba. Así que básicamente cogemos una tabla semanal, ponemos las horas que trabajó el empleado y si trabajó 40 o más, le ponemos el número 1 y si trabajó 39 o menos, pues le ponemos .50. Lo sumamos y eso te da una cantidad
de full-time equivalent. Y ese ejercicio lo hacemos semana por semana y al final sumamos todas las semanas. En este caso daba 17.5, lo dividimos entre el número de semanas y me va a dar entonces el número promedio de full-time equivalent employees durante esa semana. Ese es el número mágico, ese es el número que vamos a comparar para sacar la fracción, ¿verdad? El porciento, y dividirlo entre la cantidad de empleados que teníamos justo antes del COVID o en el mismo periodo del COVID del año pasado, ¿verdad? Y si nos da 100% o más, pues quiere decir que en teoría tenemos más empleados que lo que teníamos antes y por lo tanto pues estamos bien. Si nos da menos del 100%, quiere decir que tenemos una reducción en empleomanía y en ese mismo por ciento nos van a reducir la cantidad máxima que nos condonarían del préstamo. Esto fue lo que cambió, ¿ok? Esto es de la semana pasada. La semana pasada no tuvimos webinars, pero enseguida enviamos un sinnúmero de comunicados. Si no les llegaron, por favor escríbanle a Joan para que Joan actualice su base de datos, porque enviamos bastantes comunicados con estos temas. Y pues, según habíamos ya visualizado, pues la Cámara, el Senado y el presidente de Estados Unidos aprobaron unos cambios a la fórmula de cómo calcular esa condonación de la deuda y básicamente lo hicieron más fácil el cumplir con los requisitos. Antes eran 8 semanas, ahora son 24 semanas. Por lo tanto, la presión de que tenemos de muchos clientes de que pensaban que no iban a lograr gastar todo el dinero porque las 8 semanas no lo iba a dar, pues como que se fumó, ¿verdad? Porque ahora tiene 3 veces ese periodo. Recordemos que la fórmula que se utilizaba para cuantificar el préstamo máximo era 2 veces y medio el promedio de tu nómina mensual. Pues si basaron el préstamo en 2 veces y medio, 2 meses y medio tu nómina y ahora tienes 24 semanas, que es el equivalente a 3 veces eso, pues obviamente se supone que si tienes más o menos el mismo número de empleados, inclusive si tienes un poco menos de empleados, pues por lo menos la cantidad máxima de lo que te prestaron lo vas a haber gastado. Obviamente si tienes menos empleados, pues te pueden ajustar de la otra fórmula que habíamos hablado. Pero el miedo número uno que tenía todo el mundo, que era de si en las 8 semanas podía gastar todo el dinero que me habían prestado, pues se acaba de, prácticamente en todos los ejemplos que yo he visto, eliminar esa presión. Y básicamente pues abrieron la ventana para que entonces pudiese gastar el dinero en vez de en 8 semanas, en 24 semanas. Y eso cambió el panorama para mucha gente. ¿Okay? Y como no se han acabado los fondos, pues quizás tú puedes solicitar el préstamo de aquí a un mes y entonces tienes 24 semanas que te lleva casi hasta diciembre. Y obviamente pues teníamos unos clientes que eran cíclicos, ¿verdad? Que tenían unas logísticas que en verdad en esta época no tenían casi empleados porque son de escuelas y cosas así. O sus clientes son escuelas y las escuelas están cerradas en verano. Pues ahora con este nuevo periodo y habiendo la posibilidad de solicitarlo un poco más adelante porque no se han acabado los fondos, pues quizás es algo atractivo para ellos. Por otro lado, el requisito de que el 75% fuese gastado en gastos de nómina y el otro 25% en los otros tipos de gastos, pues se cambió a 60%, 60-40. Así que ahora todavía es más fácil cumplir con esto, porque básicamente pues teníamos clientes que estaban en plaza, que la renta era proporcionalmente mucho más alta que el 25% a su nómina, por ejemplo, más que estaban cerrados. Pues ahora pues se flexibiliza un poco la cosa y pues el requisito baja, ¿verdad? El 60%, por lo menos el 60% tiene que estar gastado en nómina, pero tienen 24 horas para gastarlo, 24 semanas para gastar eso, si quieres. O sea, hay casos que no he visto ningún caso que no cumplan con estos por ciento. Otra cosa importantísima es que ahora el cálculo, en vez de ser hasta junio 30, es hasta diciembre 31. Y eso está bello, porque obviamente estaban las cláusulas aquellas de los safe harbors que estipulaban que básicamente si llegabas a tener el mismo número de empleados o si llegabas a pagar lo mismo que pagabas antes para junio 30, pues entonces cualquier ajuste en empleados menos, o sea, por tener menos empleados promedio, pues te lo iban a dejar sin efecto. Es decir, que pues no te iban a reducir la cantidad máxima que te iban a condonar, sino que te iban a condonar todo, o todo lo que aplicase, ¿no? Y ahora pues tenemos hasta diciembre 31. Así que eso quiere decir que aunque tengamos menos empleados en las próximas semanas, en las próximas 24 semanas, pues en verdad no importa, porque el caso es que después que a diciembre 31 usted tenga su cantidad de empleados según la tenía antes, pues entendemos que va a cumplir con ese requisito de que no le hagan entonces ese ajuste
y por lo tanto pues te da más flexibilidad todavía para poder cumplir, porque te da hasta diciembre 31 para restablecer los empleados. Esto es mi interpretación de lo que he leído. Veremos a ver qué dicen los bancos y demás, porque al final del día los bancos son los que deciden qué exactamente es lo que van a condonar, ¿no? En base a las reglas que van a salir más adelante. Pero ya vemos que los bancos, al mover esta fecha de diciembre 31, pues la realidad del caso es que le quitó la presión a todo el mundo. Ahora todo el mundo tiene 24 semanas. Así que lo que pensábamos que todo el mundo iba a salir corriendo, ¿verdad? Porque ya mismo era junio 30 y vamos a tener que empezar a gestionar esos cálculos de condonación de deuda. Vislumbrábamos, ¿verdad?, que en julio y en agosto íbamos a tener bastante trabajo con ayudar a nuestros clientes a someter la información para que los bancos lo consideraran y le emitieran la condonación de deuda. Pues ya esa presión se eliminó o se postergó, por decirlo así. Y básicamente pues nos imaginamos que será en noviembre, en diciembre, en enero, por allá. Porque a los que no le dé, ¿verdad? A los que no le dé el cálculo, pues entonces van a decir, pues déjame esperar hasta diciembre 31 para ver si puedo lograr tener la misma cantidad de empleados y así pues que no me hagan esos otros ajustes y demás. Así que esas son las tres cosas principales que se aprobaron. Hay otras cosas que obviamente habla sobre cómo manejar esos empleados que no quisieron volver a trabajar, porque se fueron por el desempleo o por la razón que sea. Eso ya también lo habíamos hablado en las charlas anteriores. Y también hablan de que aquellos clientes o aquellos patronos que no hayan solicitado el préstamo hasta ahora, ¿verdad?, que empiecen ese proceso, pues van a tener unos términos que en vez de tener que repagar el préstamo o la porción del préstamo que no le condonen, antes era 2 años, pues ahora es hasta 5 años. O sea que son beneficios, ¿no? Flexibilizaron la cosa. La intención cuando aprobaron esta ley no era que la gente repagara el préstamo, era que simplemente siguieran pagando para que la economía no se cayera. Y cuando pues el Congreso vio que los pequeños y medianos empresarios no podían cumplir con eso para que les condonaran el préstamo, pues simplemente flexibilizaron las reglas para que a más patronos le pudieran condonar el préstamo por completo. Como les dije, yo entré ayer y hoy a todos los sitios donde yo me educo, y la página de SBA, desde que salió los últimos comunicados, no está actualizada, no tienen nada de esto de las nuevas 24 semanas, el 60%, ni las solicitudes, ni las preguntas y respuestas, ni nada. Así que pues no sé, hasta ellos mismos bajaron la guardia aparentemente y dijeron, pues si esto en verdad ahora tienen más flexibilidad, pues pero no han producido más publicaciones nuevas, así que ahí es donde estamos. El tema de tributación todavía es un tema que nos preocupa. Estos son pues, comentarios, artículos que hemos encontrado. El IRS pues ya se expresó formalmente que por ahora, al igual que esto fue un ejemplito que vimos la última vez, que básicamente explicamos que en un escenario donde todo fuese tributable, ¿verdad?, tanto los ingresos como los gastos, pues obviamente iban a tributar, ¿verdad?, esos ingresos, y que básicamente lo que estaba diciendo el IRS era que había que dividir los ingresos exentos de los ingresos regulares, y a los ingresos exentos aplicarle los gastos que se asociaran a esos ingresos exentos, ¿verdad? Que esa es la regla que siempre ha existido. Si tú tienes un ingreso exento y tienes algún gasto que se relaciona con ese ingreso, pues entonces tú tienes que llevarlo como una canasta aparte y separarlo de tu operación regular. Pero lo que estamos viendo es que entonces tu nómina normal va a rebajarse por la cantidad que te condonaron, y por lo tanto el efecto neto de eso va a ser que si se deja así como está, ¿verdad?, como la IRS ha expresado, pues el efecto neto es que esa condonación de deuda va a ser tributable. Así que hay que prepararnos los que nos condonen esa deuda para que sea tributable y que separemos unos chavitos para pagar contribuciones, porque si en Puerto Rico toman la misma posición, que sería por excepción. O sea, ahora mismo es así. Ahora mismo en Puerto Rico es de esta forma que se los estoy explicando. Tendrían que pasar legislación para que no sea así. Así que pues estaremos pendientes a que cambie esto. Está el tema de los empleados que no quieren volver a trabajar. Aquí tenemos la secretaria, que ya no es secretaria desde ayer o antes de ayer, pero la realidad del caso es que la posición es la misma. En Puerto Rico hasta ahora, nosotros participamos de un seminario la semana pasada, estuvo el licenciado Quintana ofreciéndolo a través de Stream,
y básicamente lo que su posición era, mira, no sé, ustedes como patronos no se envuelvan en el tema del desempleo, ustedes no son los que deciden si el empleado tiene derecho a un desempleo o no, ni nosotros como patronos debemos ni incentivar ni desincentivar a los empleados a solicitar sus beneficios, que por ley pueden solicitar sus beneficios, y es el Departamento del Trabajo el que se los aprueba o se los deniega, que ellos son los buenos o los malos. Usted como patrón lo único que tiene que hacer es, si tiene trabajo para ellos, los llama a trabajar, y si no viene a trabajar, pues se documenta. Y ya, usted no tiene que chotearlo, ni tiene que amenazarlo de que lo va a chotear, ni nada por el estilo. Usted simplemente lo llama a trabajar por escrito, bajo los mismos términos y condiciones, para que no te afecte el cálculo de menos empleados en el tema del PPP. Usted lo llama a trabajar por escrito. Si él decide que no va a trabajar por la razón que sea, pues usted documenta que él rechazó la oferta de trabajo y se acabó. Eventualmente el Departamento del Trabajo se supone que lo contacte y le pregunte si usted le ofrece trabajo de empleado que se quiera, y usted ahí le contestará. Pero que fuera de eso, nosotros como patronos no hagamos más nada, ni que amenacemos a los empleados ni nada por el estilo, que simplemente usted le ofrece trabajo si lo necesita, y si él dice que no, pues lo documenta, lo guarda en el archivo y ya está, cosa de que para el propósito del PPP no le afecte. Y pues si usted le ofrece trabajo a tiempo parcial, ¿verdad? Una jornada limitada y demás, pues que no se preocupe por qué implicaciones tiene eso en el Departamento del Trabajo y sus beneficios de desempleo, que eso es preocupación y responsabilidad del Departamento del Trabajo evaluar si como quiera le paga la diferencia al empleado o no. Usted simplemente le hace la oferta de trabajo en base a los mismos términos y condiciones que tenía antes, y la preocupación que sea del Departamento del Trabajo. En otros estados, que no es Puerto Rico, se están viendo distintas modalidades. Yo les pongo este artículo aquí para que lo lean, pero en Puerto Rico esto no aplica, donde básicamente sí están diciendo que pueden trabajar y recibir los beneficios por desempleo, pero en Puerto Rico pues eso no aplica por ahora. Ahora mismo la posición de Puerto Rico es que o trabajas o no trabajas. O sea, si no trabajas pues tienes desempleo, y si trabajas pues te paga el patrón. Hace un tiempito, el 11 de mayo, hace un mes, el Departamento del Trabajo emitió una circular bastante completa sobre las licencias y cómo ellas coexistían entre sí. Tienen esa información en sus webinars anteriores, así que no vamos a profundizar mucho sobre ella. Vamos al préstamo del Disaster Loan, que es otro de los incentivos federales. Como hemos hablado, ese préstamo se solicitaba a través de una página. Ya esa página, esos fondos se acabaron. Después de que se acabaron, emitieron o aprobaron fondos adicionales a ese programa, pero luego del 15 de abril no están aceptando nuevas solicitudes para este préstamo, a menos que estés en la industria de agricultura. Esto no ha cambiado, lo verifiqué hoy de nuevo. Así que básicamente no están recibiendo solicitudes adicionales, pero sí las solicitudes anteriores, ¿verdad? Los que nos preocupamos por solicitar el préstamo antes de abril 15, pues sí, vemos que hay un montón de actividad, y tengo muchos clientes que ya, inclusive nosotros, ya el SBA se está comunicando con ellos, así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Este es el préstamo que de tú solicitarlo se suponía que te adelantaran $10,000, así que pues desde nuestros primeros webinars estábamos pues orientando a los clientes de que lo solicitaran porque te iban a adelantar $10,000. Después cambiaron un poquito las reglas del juego y dijeron no son 10,000, son $1,000 por empleado, así que si tienes 3 empleados pues simplemente te vamos a adelantar 3,000. Y que si luego tú no completabas el proceso de los préstamos, que entendíamos que eso iba a ser eterno y que nunca se iba a completar, nos equivocamos en eso. El gobierno ha sido federal y ha sido eficiente y sí están dando los préstamos, lo vamos ya mismo. Pero que nada, que si el proceso de préstamo no se completaba, pues tú te quedabas con ese adelanto y no tenías que devolverlo ni pagarlo para atrás ni nada, simplemente lo usabas para costear gastos del COVID, ¿no? O del desastre. Así que muchos de nosotros lo solicitamos, fue lo primero que muchos de mis clientes solicitaron. Cuando se hacía ese proceso de solicitud, lo único financiero que había que aclarar era las ventas y los costos de venta. Esos fueron los únicos números de contabilidad que había que poner desde los últimos 12 meses, terminando en junio 31 del 2020. ¿Okay? Y aparentemente, en base a esos números, SBA hizo algún cálculo y midió cuánto era la capacidad de repago de cada uno de los que solicitaron este préstamo, y básicamente algunos de estos clientes o de estos patronos o comercios ya están recibiendo unos correos electrónicos. Este fue el mío, se lo pongo aquí del email de donde llega la comunicación para que los que no le han llegado lo busquen en su junk file y
qué sé yo, en su email por todos lados, porque a veces uno se le pierden los emails, porque sabe si se lo aprobaron y no se había enterado. Así que básicamente te va a llegar un email de esta dirección, te va a decir que view your account, entonces haces un tipo de login, y básicamente son 3 pasos, donde básicamente uno tiene que verificar su identidad, ¿verdad? Decir que tú eres tú. Tienes que confirmar a la cuenta donde tú quieres que te depositen el préstamo, y luego que tú completas esos 2 pasos, viene un tercer paso, que es donde ellos completan el documento legal que tienes que firmar, que lo vamos a ver ya mismo, y entonces completas el proceso. ¿Okay? Y lo máximo que están dando hasta ahora son 150,000, y entendemos que eso se basa en estos números que se pusieron aquí, porque no a todo el mundo le han dado los 150,000. Hemos visto casos de 17,000, de 25,000, de distintas cantidades, y que asumimos que fue simplemente que ellos se dejaron llevar por esos números que pusieron al momento de solicitar el adelanto, y en base a eso pues simplemente pues preaprobaron unas cantidades. ¿Okay? En el caso nuestro, pues nos aprobaron los 150,000. Nosotros tenemos 2 operaciones, ¿verdad? Lo que es el chavo como tal, que ustedes conocen, y mi firma de CPA. En nuestra firma de CPA no hemos visto ni hemos recibido el correo electrónico, aunque ese préstamo y ese adelanto se solicitó antes que el del chavo. Así que pues, no sabemos cómo es que ellos están atendiendo los casos. No hay a dónde llamar. Hay unos teléfonos aquí. Pueden llamar ahí con el número de casos. Yo llamé ahí, pero una vez no me ponían los documentos, no me los subían. Entonces a la semana llamé y dije, mira, ¿qué está pasando? Pues tenemos otros clientes que enseguida que completaron los primeros 2 pasos, enseguida le pusieron los documentos para que ellos firmaran, y al otro día pues me contestaron y sí pude completar el proceso. Así que nada, los que no sepan absolutamente nada, llamen a este número a ver si les pueden dar un estatus de su caso. Cuando me llegan los documentos, estos son documentos estándares, son los mismos documentos que no importa la cantidad, la llegado a distintos clientes. Obviamente las mensualidades y ese tipo de cosas pues varían, pero los términos en general son pues la cantidad, el monto total del préstamo. Te va a establecer una mensualidad, te va a establecer que vas a tener que repagarlo en un periodo de 30 años, comenzando 12 meses después de que te hagan el depósito, ¿verdad? De que se origine el préstamo. Así que un préstamo con unos términos bastante favorables, porque te adelantan hasta $150,000 y te empiezas a pagarlo de aquí a un año. ¿Okay? Es a un rate del 3.75, que como todos los que tenemos préstamos comerciales sabemos que eso es imposible conseguirlo, así que es un préstamo a un muy buen término. Y básicamente es como cualquier otro préstamo. Así que no pensemos que esto es una ayuda federal en el sentido de que nos van a perdonar. Sabe Dios, según dice Jennifer González, que quizás no lo condonen, pero por ahora es un préstamo cualquier otro. Y cualquier préstamo que usted le pida a cualquier banco, pues viene con muchas restricciones. Así que tienen que estar conscientes de que si aceptan los términos del préstamo, pues se están casando con el SBA, y que sí van a estar limitados a algunas cosas. Y entre ellas, pues hay que dar de colateral todos los activos de la compañía, ¿verdad? Los tangibles y los intangibles. Te van a limitar un sinnúmero de cosas. Tú no puedes disponer de los activos así porque sí. Tú, si vas a declarar un dividendo o vender algo significativo y demás, tienes que pedir consentimiento del SBA antes de hacerlo, porque al final de todo es un préstamo y está garantizado con los activos de la compañía. Así que si no son activos como inventario, ese tipo de cosas, que obviamente se asume que el cliente los va a vender, ¿verdad? Va a tener un turnaround. Si son otros tipos de activos, pues antes de disponer de ellos, te tiene que pedir el consentimiento de SBA. También te dice que este préstamo es para working capital, ¿verdad? Para comprar inventario, para pagar nómina, para ese tipo de cosas. No es para refinanciar deudas, ni darle bonos a los ejecutivos, ni para comprar sus acciones para atrás, ni nada por el estilo. Es para atender el problema, ¿verdad? Y darle working capital al negocio. ¿Okay? También pues te habla de que tienes que tener el recibo, ¿verdad? En que usaste ese dinero, que tienes que mantener esos recibos por 3 años, que no te puedes mudar, no te puedes relocate, eso quiere decir que no te puedes ir para España a vivir, a menos que le pagues el préstamo, que se supone que todo lo que compres sea American Made, que no estés comprando productos de China, o sea que básicamente pues promociones, que compres americano. Que aunque ellos te establecieron el número, y la realidad del caso es que nadie te preguntó cuánto era que tú necesitabas, simplemente te dieron un número y ya, pues si tú necesitas más que eso, pues tú puedes solicitarlo, ¿verdad? Tú puedes solicitar un loan increase, que lo puedes hacer más adelante. ¿Okay? Así que si necesitabas más, no es el fin del mundo el firmar este acuerdo, a diferencia del PPP, que eso es final y firme. Tú hiciste el PPP y después te
pensaste que pudiste pedir más dinero, pues una vez tú firmaste esos papeles, se acabó. No puedes ir para atrás y tratar de aumentar el préstamo. Este préstamo sí lo puedes aumentar. Que tienes que tener un hazard insurance, ¿verdad? Protegiendo el colateral, que tienes que mantener tus libros, que ellos pueden venir a auditar tus libros, así que ahí pues siempre tenemos que manejar el buen bookkeeping de la empresa, porque lo mismo, esto es un préstamo como cualquier otro, cualquier banco te va a pedir estas cosas, nada de lo que te están poniendo aquí es irrazonable o injusto, ni nada por el estilo, cualquier banco que te haga un préstamo te va a pedir todas estas cosas. Aquí habla sobre que no puedes distribuir los activos a los socios, que obviamente estos son fondos federales y que tienes que cumplir con algunos requisitos federales, etcétera, etcétera. Aquí te comparo ambos escenarios, ¿verdad? El PPP funciona de esta manera, puede ser hasta 10 millones, a un 1%, se te puede perdonar. Antes era hasta 2 años, ahora si el préstamo es nuevo puede ser hasta de 5 años. Los primeros 6 meses no hay que pagarlo. Y el préstamo que estamos hablando ahora del Disaster Loan, pues es hasta 2 millones. Ya sabemos que lo máximo que están preaprobando es 150,000, pero si necesitas más, pues puedes pedir más hasta 2 millones. Y básicamente pues tiene otros términos, es hasta 30 años, los primeros 12 meses no tienes que pagar nada, hay una parte que es condonable, la otra no, etcétera. El advance que uno solicitaba se convierte, si terminas el proceso de solicitar el préstamo, pues ese advance que te dieron se va a considerar un advance. Y por ejemplo, si te preaprobaron 150,000 y ya te habían adelantado 10,000, pues cuando completes este proceso lo que van a hacer es que te van a depositar los otros 140,000. ¿Okay? Y el préstamo va a ser por los 150,000, ¿verdad? Fue un adelanto. Si no completas el proceso, pues te van a condonar el adelanto y básicamente no vas a tener que pagar eso que te adelantaron. Otro programa que está caminando es el tema de este préstamo que es a través de viviendas, es un préstamo que viene a través del huracán María. No vamos a profundizar sobre esto porque ya entramos un poquito en detalle en los webinars anteriores, simplemente les recuerdo que existe y que hay toda una guía que te habla sobre todos los detalles hasta el presente, no sé de nadie que lo haya recibido. Ya vemos qué programas como que funcionan más rápido que otros, vemos que el Disaster Loan sí ya está funcionando, pues hace mucho ruido, ese tipo de cosas, pero como que no vemos los desembolsos. Y sé ya de varios clientes que lo han solicitado, es una página bastante larga, pero se solicita todo por internet. Es con información del año de los años del huracán, ¿verdad? El 2017 por allá. Sí que es información que usualmente ya los clientes tienen, pero al final del día pues se tramita a través del Banco de la Vivienda y aparentemente pues o tienen demasiado casos o algo, pero no estamos viendo los depósitos. Está el concepto del crédito por retención de empleo, que ese todavía está vigente. Recordamos que simplemente es que básicamente si no pediste el préstamo del PPP y no te lo dieron, pues básicamente puedes solicitar un crédito por retención de empleo que te genera un crédito contra pagos futuros que se le hacen al IRS de hasta un 50% hasta $10,000 de lo que le pagues a los empleados que cualifiquen hasta diciembre 31. O sea que si usted tiene un empleado que desde aquí hasta diciembre 31 se ganó $4,000, pues entonces el crédito por ese empleado va a ser 50% de los $4,000, o sea, $2,000. Si el empleado se ganó 15,000, pues el crédito va a ser solamente 5,000, porque es 50% hasta los primeros 10,000. ¿Okay? Pero la mayoría de nuestros clientes solicitaron el préstamo PPP, así que esto del crédito por retención pues no les aplica. Hay un sinnúmero de preguntas que aclaran esto mismo. Hubo un momento dado en la historia donde básicamente los que se arrepintieron podrían devolver el dinero del PPP para poder entonces irse por el préstamo por el crédito. Pues ya esa fecha pasó, no han hablado más nada de eso, así que pues no hay nada que buscar por el momento. Y aquí esto es un extracto de una página que encontré de unos abogados que todavía estaban confirmando que así era y que todavía no había cambiado nada. Nosotros, como saben, hemos hablado con Synergy Partners para que ellos, los clientes que sí soliciten el tema del crédito porque no consiguieron el PPP por la razón que fuese, pues que pudiesen gestionar con ellos la administración, ¿verdad? Y el conseguir el crédito de retención de empleo. Ese crédito pues se solicita a través o se pide un reembolso al IRS para que el IRS te envíe un cheque, o se enmiendan los pagos futuros y se retienen esos pagos, y eso se reconcilia en la forma 7200,
que es una forma que se preparó específicamente para solicitar al IRS la devolución de eso, en combinación con la trimestral, la única trimestral que se ha hecho es la del primer quarter, ¿verdad? La que vencía en marzo, la que vencía en abril 31, que se relaciona en el primer quarter, pues ya desde el próximo quarter, que es el que termina en junio 30, pues ya ahí se puede solicitar el crédito también para que entonces el IRS te devuelva el dinero. Esto, again, es si solicitaste el crédito por retención de empleo, que quiere decir que no solicitaste el PPP. En cuanto a incentivos locales, pues como sabemos y hemos hablado, recientemente se aprobaron $1,000 adicionales para los que están por contrapropista, o sea, los que están por servicios profesionales. Eso desde hace un tiempito ya se están viendo, desde hace como 3 semanas ya estamos viendo esos depósitos en las cuentas de banco y como siempre, como los primeros 500 que dieron al principio, que tenían que tener su certificado de registro de comerciante de Suri al día y demás, y en Suri tiene que estar su cuenta de banco para hacerle el depósito, pues estos $1,000 funcionaron igual y hasta donde yo sé, pues están fluyendo. En la última vez que hablamos, pues habían hablado de 2 programas adicionales. Ya uno de ellos se formalizó y ya se están viendo los depósitos, lo vamos a ver ya mismo. El que no se ha formalizado y no hemos escuchado absolutamente más nada es el tema del PPP criollo, que básicamente funciona igual que el PPP federal y desde el principio ya establecieron que si conseguiste el préstamo federal, ¿verdad? El que nos condonan, el que ya probablemente casi todos ustedes tienen, pues entonces no puede solicitar este PPP criollo. Me imagino que por eso es que no le han dado mucha importancia a ese programa y no ha salido más comunicación alguna sobre eso. Pero este otro programa de los 5,000 y los 10,000, pues sí, ya habían anunciado que la próxima semana, después que lo habían anunciado, pues iban a enviar algún comunicado pues explicando cómo era que se podían accesar estos fondos y sí llegó el comunicado. Dice 3 de junio, pero había salido el 4. Ya desde el 4 nosotros empezamos a enviar y bombardear información a todos los clientes. Si no les llegó, coordinen con Joan para que su dinero esté en nuestra base de datos. Pero desde el 4 ya estábamos orientando y enviando información para que todo el mundo solicitara estos 5,000 o 10,000 dólares, porque siempre se habló de que era un tema de que se podían acabar los fondos, aunque habían bastantes fondos destinados para este propósito, pero los fondos son limitados y pues se podían acabar. Así que todo el mundo, mucha gente corrió el mismo viernes a solicitarlo. Ese mismo día nosotros cuando abrieron la ventana, ¿no? Que fue el viernes, a primera hora ese día, nosotros solicitamos nuestro chavito, no solamente pues para solicitar y conseguir incentivos, sino para sacar unas instrucciones específicas de qué era lo que había que hacer para solicitar estos fondos. Y enseguida por la mañana, ya a las 10 de la mañana, ya todos los clientes tenían el comunicado de que era lo que tenían que hacer, entraban en Suri, por donde le daban el link para pedir el tipo de incentivo y demás. Así que se enviaron unas instrucciones bien específicas que están disponibles para aquellos que no lo hayan solicitado, que así lo hagan. Básicamente, el programa es bastante sencillo. Si tienes más de 2 empleados, pues cualifica. Tenemos muchos clientes que solamente tienen un empleado, que es el dueño del negocio. Pues esa gente, me imagino que por eso mismo fue que los dejaron afuera. Y básicamente lo que están diciendo es que por lo menos tienes que tener 2 empleados. Y para saber si tienes 2 empleados por lo menos o más, pues te están solicitando cierta información. Así que los requisitos son: 1, que tengas 2 o más empleados; 2, que a mayo 16 tu certificado de registro de comerciante está al día, ¿verdad? El certificado de Suri, que está al día. Y 3, que esos empleados pues estén en nómina durante el primer quarter del 2020 y para sustentar o evidenciar eso, pues solicitaban que subiéramos la forma 941, que es la forma federal del Seguro Social, en donde básicamente pues se incluía la información que ellos están requiriendo. Así que muchos de nuestros clientes pues solicitaron esa forma, se les enviaba el mismo día, y aquí ya se les había dado las instrucciones de a quién solicitárselos y demás. El que no lo tenga todavía, pues no lo solicita y con mucho gusto pues se lo enviamos para que puedan entonces solicitar este beneficio. Y si no sabe cómo hacerlo, pues busque el newsletter que enviamos el mismo 4 de junio, que ahí va a tener paso por paso lo que tiene que hacer para solicitarlo. El dinero sí está llegando, nosotros lo vimos en nuestra cuenta de banco ayer, y lo solicitamos el viernes pasado cuando se abrió la ventana. Y sí que en realidad pues es bastante rápido el proceso una vez se solicite. Así que el que no lo haya solicitado, corra y solicítelo. Las preguntas normales que han surgido a través de este proceso pues han sido en qué podemos gastar el dinero, por ejemplo. Y la realidad del caso es que es bastante relax, ¿verdad? Los requisitos.
Uno de ellos es pues, que simplemente sea para compensar pérdidas económicas, o sea que en teoría no es que no tengas que gastar en nada, sino que simplemente si tuviste menos ganancias, pues ya cualificas. Por otro lado, te están diciendo que tienes que gastar, que no puedes gastar el dinero ni para refinanciar deuda, ni para pagar bonificaciones a los ejecutivos. Así que es más bien para gastos operacionales que no hayan sido condonados a través de algún otro incentivo exento. Por ejemplo, se supone que estos $10,000 o 5,000, pues no los uses para nómina, si es que esa nómina la vas a considerar para el cálculo de forgiveness del PPP. ¿Okay? El dinero es fungible, dice que si tú tienes $100,000 en tu cuenta de banco y le añades 5, ¿cómo uno puede determinar si tú usaste el dinero para una cosa versus otra y demás? Pues no lo sé. Pero la realidad del caso es que tenemos que poder probar que gastamos el dinero en más de una cosa que no sea la que fue exenta en su inicio, ¿verdad? Que si recibimos 100,000 de condonación del PPP y 10,000 de este programa, pues que por lo menos tenemos $110,000 en gastos que no sean de estos de pago de bonos ejecutivos y demás, que podamos justificar que por lo menos no gastamos todo eso, ¿verdad? En gastos operacionales como tal. Pero por otro lado te dicen que también este dinero se puede usar para compensar pérdidas, que eso no es un gasto como tal, eso simplemente es que tuviste menos ingresos. Es decir, que ahí hay una medio, ¿verdad? Una inconsistencia, pero pues, y lo otro interesante es que si no gastas el dinero antes del 30 de diciembre, no sé por qué no lo dejaron hasta el 31 de diciembre, pero tiene que ser antes del 30 de diciembre, pues si no gastas esos 5,000 o esos 10,000, pues tienes que devolverlo. O si lo gastas mal, pues tienes que devolverlo. Así que nada, eso lo están poniendo ahí y cuando uno solicita el préstamo, uno certifica que estamos claros de esas reglas y que por lo tanto pues podemos solicitarlos y recibirlos y pues gastarlos en la forma en que ellos han establecido. Todavía están pagando los $1,200. Eso básicamente está por ya entre la segunda y tercera fase. Los que tuvieron algunos tipos de problemas con la fase 2, que eran aquellos contribuyentes que no habían hecho la planilla del 2019, pues ya he escuchado que sí se están recibiendo. Así que yo no tengo mucho detalle sobre ese programa, porque eso es más individual de cada uno. Pero aparentemente siguen desembolsando ese tipo de fondos. Este programa todavía está vivo, ayer mismo me estaban hablando de él, no han desembolsado un centavo todavía, está como el programa de vivienda, pero son 50,000 pesos, ya se recibieron más de 10 millones en solicitudes, cuando el fondo era hasta 8 millones, así que están evaluando una a una, porque aparentemente se pusieron bastante creativos al momento de solicitar el reembolso. Así que pues el Departamento de Desarrollo Económico pues está revisando cada una de las solicitudes para entonces expurgar, ¿verdad? Las cosas que solicitaron que no aplicaban. Pero hablan sobre que una vez hagan esa primera ronda de limpieza, pues probablemente baje o sea, se solicitaron 10 millones ya, pero cuando hagan esa limpieza, pues quizás lo que aprueben sean 6 millones y que va a haber 2 millones disponibles. Así que no nos quitemos, si en verdad es un gasto que puede ser representativo para nosotros y podemos probar que básicamente incurrimos en unos gastos para retener algunos empleos y que esos empleos no se perdiesen y pudiesen continuar trabajando remoto, pues que entonces pasemos por el proceso de solicitarlos para que entonces el gobierno local nos reembolse parte de esos gastos incurridos. Les recordamos que están vigentes las licencias federales, ahora estamos llamando a muchos de nuestros empleados que habíamos pues let go porque estábamos cerrados y ahora pues están abriendo los shopping centers y demás y está todo restableciéndose, pues ahora estamos llamando a los empleados y si alguno de estos empleados nos dice que no puede venir a trabajar por alguna de las razones que el gobierno federal cubre, pues sepa que hay unas licencias especiales que hay que pagarle a esos empleados y que entonces se recuperan a través de la forma 7200 o a través de las trimestrales, cuando entonces se especifica que hicimos unos pagos en base a esas licencias. Esas licencias no son automáticas, deben consultar con sus abogados antes de pagarle a esos empleados, porque no queremos pagarles a empleados que no ameritaba esa licencia y que después entonces tengan problemas con reclamar ese crédito. Pero esto es un post que se supone que todas las oficinas tengan pegados ¿verdad? En un sitio visible que los empleados puedan ver. Y básicamente aquí abajito te salen las distintas razones. Aquí se enumeran, son 6.
esas razones por las cuales el empleado pudiese cualificar para estos incentivos, y si el empleado así te lo pide, pues tú como patrono estás obligado, si tienen menos de 500 empleados, a pagar estas licencias. ¿Okay? Y hay unas licencias que pueden durar hasta 12 semanas, así que hay que estar bien pendiente. Por ahora, lo importante nosotros como patrono es poner el póster, dejarle saber a los empleados que esto existe, y si un empleado alega que no puede trabajar, ¿verdad? Después que tú lo llamaste para trabajar, y él alega que no puede trabajar por una de esas condiciones, pues entonces ahí se disparan el resto de los procesos, se consulta con el abogado, se activan los earning codes en el sistema para que entonces puedan usar esa licencia. Hay una ley especial que hasta ahora nadie la ha pagado, ¿no? Pero para que sepa que existe, la ley número 37 de este año, que habla sobre 5 días adicionales de enfermedad para los empleados no exentos, o sea, los que cobran por hora. Les recordamos que ya estamos en época de huracán desde junio 1, y con eso pues les comentamos igual que hicimos la última vez. Yo, cuando son noticias así que salen de momento, yo por lo menos lo digo 2 veces, ¿verdad? En 2 webinars distintos para refrescarle siempre la memoria a los que nos escuchan. Pues nada, ya FEMA hizo una guía, ¿verdad? De si viene algún huracán, pues cómo íbamos a bregar con el COVID-19 en los negocios. Y sí que nada, que sepa, si algún día viene un huracán por ahí, pues que ya haya algún tipo de guía de qué es lo que tenemos que hacer. Esto lo puse aquí como comentario porque el mercado de valores está bastante errático. Esto fue el viernes, donde estaba todo el mundo celebrando, ¿verdad? Que había subido Wall Street 800 puntos el viernes, y ya esto fue hoy, donde bajó 800 puntos. Así que esto está bastante errático, está subiendo, bajando, está medio loco el mercado americano. Estamos bien positivos cuando vimos esto, ¿verdad? La semana pasada no, el martes, estuve en otro webinar con Gustavo Vélez, ¿verdad? El economista, y obviamente la preocupación de los participantes de ese webinar era, mira, Estados Unidos está emitiendo todos estos incentivos y todas estas cosas, pero el caso es que la economía de Puerto Rico en parte depende mucho de Estados Unidos. Si Estados Unidos se echaba por estar dando tanto incentivo, pues nos vamos a echar nosotros eventualmente. Y entonces, pues parte de lo que estábamos hablando era de pues, cuán sólido estaba Estados Unidos y la confianza que había en el mercado. Y sí que aquí estaba todo el mundo contento, porque esto lo que quería decir era que el mercado pensaba que Estados Unidos iba a reapuntar, ¿verdad? Que los negocios iban a subsistir y que las ganancias iban a regresar y que todo el mundo iba a estar bien como estaba antes. Así que en este sentido, pues era bien positivo el ánimo, ¿no? Pero ya esta semana tenemos esta otra realidad. Y sí que pues no sabemos cómo está la cosa, y sí que estaremos pendientes a qué es lo que pasa. Y los mercados pues nos dejan saber cuál es el sentir, ¿verdad? Del consumidor, cuál es el sentir de los mercados y demás, para poder de alguna manera predecir el futuro, por decirlo así. Mientras haya tanta volatilidad, pues ciertamente eso no es bueno o favorable. Recordamos que los pagos los seguimos haciendo semanalmente, todo lo que sea pago electrónico y pago por correo, Alchavo está asumiendo ese costo. Así que los que no lo tengan, aprovechen esta coyuntura, y procesen todo lo que puedan procesar a través del sistema, porque obviamente así ayudamos a que los cheques pasen por menos manos y demás, y que obviamente pues ayudemos en este proceso de que haya el menos contacto físico entre las personas. Esa es nuestra actualización de esta semana. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto yo me las lee y vemos si podemos atenderlas ahora en los minutitos que nos quedan. Tenemos poquitas preguntas. Vamos a empezar con la primera. La solicitud del forgiveness, entonces hay que completarla luego de diciembre 31. Sí, la realidad del caso es que no está claro. Esas reglas, yo he estado hablando con Banco Popular y ellos ni siquiera han querido dar un seminario sobre este tema, porque dicen que están cambiando tanto que en verdad no se atreven ni decir algo. Así que ahora mismo yo me imagino que empezaremos a solicitar las condonaciones de deuda a aquellos recipientes del préstamo que podamos probar que cumplimos con todos los requisitos y que nos pueden condonar el 100%. Por ejemplo, en nuestro caso, pues yo me imagino que yo mismo esperaré hasta julio o agosto, donde sea obvio que me gasté el dinero completo en la nómina y que obviamente ya con eso nada más me consumí todo el dinero 100% en nómina. Y eso se puede probar simplemente con las trimestrales y demás. Así que yo esperaría hasta esa fecha, porque así no tengo que estar buscando que si facturas de agua, luz, teléfono, renta y todas estas cosas, y sometiendo evidencia de contrato y estas cosas. Simplemente con solamente
usar todo en nómina en esas 24 semanas, pues ya cumplí con todos los requisitos, y sí que simplemente va a ser un proceso más sencillo, más simple. Y pues lo único que detendría esa solicitud es si mi cantidad de empleados promedio se redujo, para entonces lograr aumentarla. No tiene que ser a diciembre 31, puede ser en cualquier momento antes de diciembre 31, y que entonces no me ajusten la cantidad máxima que me pudiesen condonar por ese concepto. Por lo tanto, sabemos que no va a ser antes de junio 30, porque ningún banco está preparado para manejar con esto antes de junio 30, pero aunque pudiese ser en julio 1, pues probablemente sea más sencillo esperar un poquito más, que pase un poquito más de tiempo, que paguen un poquito más de nómina, para que simplemente puedan probar que consumieron el préstamo completo en temas de nómina, que es más sencillo de probar, y básicamente pues yo creo que el proceso va a ser mucho más sencillo. Así que por ahora lo que vislumbramos es que nadie va a hacer ese proceso hasta agosto, septiembre, noviembre, diciembre, por allá, hasta que pasen las 24 semanas y podamos someter eso y sea más fácil el proceso. Próxima pregunta, el PPP para servicios profesionales sin empleados, ¿cómo se condona? Pues según hemos hablado en las charlas anteriores, es importante, y esto es un riesgo que cada uno asumió cuando solicitaron el PPP. Muchos de los bancos le solicitaban la planilla del 2018, porque en estos momentos hay mucha gente que no había completado la del 2019. Y sí que le prestaron en base al ingreso tributable que presentaron en su anejo M de su planilla del 2018. Y sí que asumimos que cuando vayan a hacer el proceso de condonación, le van a solicitar su planilla del 2019 y van a ver cuántos reportaron como ingreso tributable en su anejo M del 2019. Y por ejemplo, si en su anejo M del 2019 usted reportó $75,000 de ganancia, ¿verdad? Lo que está tributando, pues ese número lo divide entre 12 meses, le va a dar su promedio mensual, y ese número lo va a multiplicar por 2. Así que va a sacar su promedio mensual de 2 meses en base a lo que reportó del 2019, y eso se lo van a dar por bueno. Esa va a ser su compensación. Eso no hay que probarlo. La prueba de eso es su planilla del 2019. Así que en el caso de los servicios profesionales, que no sé si ahora cambia con lo de la semana, la verdad es que no he visto eso. Quizás si ahora se lo cambian a que no sean 2 meses y que sean el equivalente a las 24 semanas, ¿verdad? 6 meses casi. Pues ya con eso entonces le condonan todo. No sabemos si esa fórmula cambió. Lo que sí sabemos es que no tiene que someter evidencia de en qué gastó el dinero, para por lo menos cumplir con la porción de su compensación. Está por verse cómo van a justificar lo otro, ¿verdad? El otro 25%, que probablemente le adelantaron. A modo de ejemplo y de cálculo, usted cuando solicitó el préstamo, usted le prestaron 2,5 veces el promedio mensual. Y lo que le está diciendo el banco, el IRS y SBA, es que automáticamente le van a perdonar 2 meses. El otro medio lo tiene que probar mediante facturas de intereses, utilidades y renta. Y si no puede probar que ese otro 0,5 lo gastó en esas 3 partidas, pues entonces eso se va a convertir en un préstamo a término y va a tener que repagarlo para atrás. Si sí lo gastó, pues entonces no se tiene que preocupar y se lo van a condonar completo. ¿Sí? Así que por ahora la única pregunta que tenemos es si le van a condonar los 2 meses automáticos. Esa no hay duda, eso ya está claro en base a la planilla del 2019. La pregunta es si le van a condonar más, o sea, igual que hicieron con los patronos y le dieron 24 semanas, pues si le va a dar más crédito por el salario como tal, y le van a condonar más. Esa podemos averiguarlo para el próximo webinar, porque yo he leído todo lo que hay allá afuera y eso no nos ha aclarado en ningún lado. Próxima pregunta, ¿es posible que el desempleo aumente el porcentaje que se paga por las reclamaciones de empleados por motivo de cierre durante la pandemia? Sí es posible, ¿verdad? Porque eso en base, el rate de desempleo usualmente se basa en parte en la experiencia de cada patrono, ¿verdad? Y si el patrono es uno que tiene mucho desempleo o mucho reclamación de incapacidad, pues sí le pueden aumentar el porciento. Siempre hay un máximo, pero sí, eso les afecta su historial, ¿verdad? Como cualquier otro seguro.
que si tú reclamas 3 veces que chocas el carro, pues obviamente a la cuarta vez te van a subir la prima a final del año. Pero nosotros no controlamos eso, usted como patrón no controla eso. Así que pues no, vamos a enfocarnos en lo que podemos controlar. Esos son temas que establece, igual que el fondo establece sus primas, pues el Departamento del Trabajo establece sus requisitos y pues cada empleado tiene su derecho a solicitar su desempleo y si ellos determinan que el empleado cumple con los requisitos de pagarle ese desempleo, pues sí puede llegarle un agüita, ¿verdad? Y afectar su por ciento. Última pregunta. Saludos. Cuando comenzamos vi algo del patrono, no pagarán los employee taxes hasta DEIC 2020. Sí, parte de lo que se aprobó, no he visto más literatura de eso, simplemente lo que he visto son anuncios en las páginas web y todas estas cosas, pero no he visto específicamente qué fue lo que aprobaron, o cómo se va a manejar eso, pero sí mencionaron que parte de los employer taxes, ¿verdad? La porción patronal, sí se podía diferir hasta final de diciembre de este año. Para mí eso no es nada nuevo porque ya había unas porciones que se podían diferir y mitad era hasta el diciembre de este año y la otra mitad hasta el diciembre del año que viene. Nuestra posición sigue siendo que no te están condonando nada. Sí va a haber casos donde pues aquellos que tengan el cash flow bien finito, pues sí puede haber una oportunidad, pero es dilatar un problema, ¿no? Porque al final del día lo tienes que pagar y si no tienes el dinero ahora, quizás después tampoco lo vas a tener y entonces si te buscas un lío. Así que nuestra posición es que en la medida que se sigan procesando las nóminas, se siga pagando todo, y si tienes algún crédito, ¿verdad? Por estos incentivos que existen, pues ahí se solicita el reembolso y el IARE siempre paga todos los reembolsos de forma expedita, y ahí se reclama lo que se tenga derecho. Pero sí hay unas partidas que hablan que puedes diferir algunos de esos pagos hasta diciembre del 2020. No tenemos más instrucciones, nada más que eso que salió ahí. Ya, esas son todas las preguntas, ¿verdad? Por el día de hoy. Perfecto. Ok, pues muchas gracias a todos. Como siempre, aquí estamos en la mejor disposición para ayudarlos en todo este proceso. Estamos bien contentos que ya estamos viendo algún tipo de recuperación. Ya hay gente saliendo de algunos restaurantes, los restaurantes están abriendo, obviamente de forma controlada, los shopping centers están abriendo. Ya me imagino que el toque de queda ya mismo lo quitan y ya se pone un poquito más flexible. Los hoteles están abriendo también. El lunes ya anunciaron que hay 2 hoteles que van a abrir. Por lo tanto, pues estamos viendo una pronta recuperación. Están todos, obviamente, portarnos bien y mantener la distancia y demás para que no vuelva a convertirse esto en un problema. Gracias a Dios en Puerto Rico nunca fue un problema, ¿verdad? Porque siempre hubo ventiladores suficientes para todo el mundo y demás. Pero está en todos, pues, concientizarnos y ponerle de nuestra parte para que, aunque hayan contagios, que eso no lo podemos evitar, pues que no le dé a todo el mundo a la misma vez. Ese es eso es lo único que necesitamos controlar para asegurarnos de que no se nos forme una crisis más allá. Así que nuevamente gracias a todos, nos volvemos a conectar de aquí a las próximas 2 semanas. A diferencia de hace 2 semanas que sabíamos que había algunas cositas que estaban pendientes por pasar, como lo de los 5.000, los 10.000 y lo de estos temas del PPP y los préstamos que ya se estaba hablando de que iban a flexibilizar los términos y demás. Al día de hoy yo no sé de nada así pendiente grande que haya cocinándose, y sí que no creo que haya muchas más noticias la semana que viene, pero de haberlo pueden contar con nosotros de que automáticamente salga algo de interés, pues se va a notificar a través de nuestro newsletter, que cuando sale algo que amerite, enseguida les comunicamos. Así que muchas gracias a todos, espero que todos tengan una linda tarde y que todos estén bien. Muchas gracias.